A ver. Recién lo comentábamos nosotras acá. Incendio en Rosario. Más de 15.000 hectáreas fueron tomadas por estos focos de incendios. Fíjense las imágenes. En el día de ayer, este humo que se expandió a lo largo y a lo ancho y llegó hasta la ciudad de Buenos Aires. Recordamos que en la tarde de ayer, llegada la noche, veíamos una cortina de humo que nos era muy dificultoso poder respirar y hablar porque, claro, inhalar humo proveniente, ¿no?, de estos incendios, por supuesto que nos hace mal a la salud. Si a nosotros, estando a una distancia, nos afectó, ¿cómo deben estar la gente de Rosario en este momento y alrededor? La zona del Delta, Tigre, Zárate. Las islas del Paraná, ¿no?, que se encuentran en esta situación. Y para hablar de este tema lo tenemos por Zoom a Pablo Collins. Él es investigador del CONICET. Pablo Collins, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahí no lo escuchamos. Ay, a Pablo, Pablo, estás muteado. Estás muteado. Ahí está. Bueno, decíamos entonces, mientras ya estamos solucionando el tema con Pablo Collins, él es investigador del CONICET, para que nos cuente, ¿no?, en qué situación nos encontramos ahora. Decíamos, y lo charlábamos, Ro, ¿está permitido estas quemas? Mira, yo estaba escuchando al intendente decir que esto es todo, es intencional. Ajá. Es la 9ª vez que ya se incendian las hectáreas y los campos en ese sector y que, dale, por 9ª vez, tan rápido, en tan poco tiempo. ¿Intencional pero dañina, o sea, dolosa, o es intencional porque se trata de las quemas famosas de pastizales que realizan para dejar las tierras en condiciones para la siembra? Pero eso está prohibido. Porque esas son quemas controladas. Hay quemas controladas que cuando dan debido aviso y se pueden realizar maniobras que tengan que ver también con el control y prevención de la expansión de los incendios, cuando son muy controlados, están permitidos, pero son con previo aviso a las autoridades y todo. Claro, ahora vamos a preguntar, capaz que podemos zanjar esas dudas. Abordar ese tema, porque no nos queda claro todavía si están prohibidas. Yo no sé cómo se inició esto. ¿Quiénes las controlan para que no provoque mal a la salud, por supuesto? Pablo Collins, ahora te escuchamos, investigador del CONICET. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sigue muteado. Pablo, usted sigue muteado. Te tenemos mudo. Ahí está. Bueno, decíamos entonces, ya, la tercera es la vencida, se los prometo. La tercera es la vencida. Pablo Collins, investigador del CONICET, que ya va a estar con nosotros. Pero claro, es una buena oportunidad para conversar con él y que nos pueda sacar de esta duda, ¿no? Ahora, 15.000 hectáreas, dijiste, Berito. 15.000 hectáreas. Es una barbaridad. Y es Yo no sé si no es uno de los más grandes de los últimos tiempos este incendio. Porque estos focos de incendio que comenzaron ya hace más de 2 semanas, que han quemado 15.000 hectáreas. Claro, denuncia que es intencional. ¿Por qué? Porque cada 2 meses se produce focos de incendio. ¿Y habrá algún proyecto inmobiliario detrás, alguna cuestión? Porque también cuando se hacen movidas de esta naturaleza empiezan las especulaciones y las desconfianzas. Si se cree que puede haber gente que tenga intereses económicos creados en la zona y que por eso trata de malograr la situación o los campos o de poner una cierta inestabilidad en la zona como para poder hacerse de algún negocio que pueda ser prometedor en el futuro, ¿no? Hace 2 meses o 3, Ro, recordarlo junto conmigo, en Misiones también. Misiones, Corrientes, ¿te acordás? En Corrientes. En Corrientes fue tremendo. Un incendio impresionante hasta que llovió y pudo apaciguar los focos de incendio que también perdieron muchísimas hectáreas. Se habló de una intencionalidad, se habló de esto, de que claro, los propios propietarios, ¿no?, de ciertos campos para limpiar todo esto, para limpiar el terreno, para las nuevas cosechas que provocan este fuego. Pero digo, no se tiene en cuenta. Se habla ahora con Pablo. Pablo, ¿ahora sí nos escuchás? Esperemos que sí. Buenas tardes. Sí, ahora sí. Bienvenido, ahora sí. Queríamos escucharte, Pablo. Bueno, seguramente vos nos estabas escuchando nuestro relato, más o menos la información que estamos manejando, pero sacarnos algunas dudas que tienen que ver con estos focos de incendios, si son intencionales o no, y cuánto puede afectar, ¿no? Más allá de las pérdidas en cuanto a las hectáreas, pero también a la salud. Ayer había personas que se desmayaban
en las calles en Rosario? Sí, los incendios pueden tener múltiples causas. Podemos tener incendios intencionales, como podemos tener también incendios naturales. Dentro de los naturales estamos en una época que hay una sequía muy grande en la región, que ya venimos, y sobre todo lo que es el río Paraná, de unos cuantos años con muy bajo nivel del agua. Y eso hace que todos los inviernos, al haber menos lluvia, y un periodo en que las plantas estén más secas, sea más fácil de ocurrir estos incendios de manera natural. De manera natural es la incineración del sol que genera un foco ígneo y de ahí se propaga. Pero también podemos tener accidentales o intencionales. Dentro de las accidentales podemos tener una botella que alguien tire a un pastizal y eso hace de lupa. Claro. Y se inicia con el sol. Siempre se advierte justamente del no ser cuidadoso al arrojar residuos por ese tema, ¿no? Que hay objetos que son altamente refractarios. Exacto, sí. Y de ahí, bueno, es una llama que se inicia y puede derivar hacia distintos lugares, que va a depender de la dirección del viento para dónde va a estar dirigido el fuego. Ahora, Pablo... Y después tenemos los intencionales, por supuesto. Sí, los que son con intención dolosa de parte de alguna persona que tiene algún objetivo o no, que es un enfermo pirómano por ahí que los genera, ¿no? Pero estos particularmente, porque cuando hablan de quema de pastizales o quemas de hectáreas de campo, uno piensa también en las quemas controladas, aquellas que se hacen eco a las autoridades, se pide que estén en alerta para el caso de que surja algún tipo de dificultad. ¿Existe eso y cuáles son las características? El tema del manejo del fuego depende también de cada provincia. Entonces, cada una de las provincias tiene su reglamentación. En la zona de las islas no está permitido la quema controlada, la quema por fuego. Entonces, son acciones, si es intencional, son acciones delictivas. Sí. Hoy en la mañana escuchaba la palabra de Pablo Hipskin, que es el intendente de la ciudad de Rosario, y justamente le hacía mención a esto, y él está convencidísimo de que estos focos de incendio fueron totalmente intencionales. Digo, ¿se puede perder el control de la intencionalidad teniendo en cuenta que ya es por 9ª vez en 28 meses que se prende fuego Rosario? Yo te diría que te quedas corta en el sentido de cuántas veces. Esto es histórico. Sí. Todos los años Rosario o la zona de las islas tiene esta práctica en la que se busca eliminar el pajonal seco para que nazca las plantas nuevas. Claro. Y eso, con una sequía como la que estamos atravesando hoy, es mucho más intenso y más agravante. Y claro, porque además es que de verdad van a tener que rever la situación y trabajar con conciencia, porque digo, estos fuegos, estos incendios, la verdad que es muy perjudicial para la salud, Pablo. Digo, no se está teniendo en cuenta, se piensa en un sector de la próxima cosecha, limpiamos el terreno, pero la verdad es que es muy perjudicial para la salud. Hay muchas personas que en el día de ayer desmayaban en las calles de tanta inhalación de humo. Sí, y te sumo más que también es muy perjudicial para el ambiente y para todos los organismos que viven en la zona. Si a nosotros nos perjudica que tenemos herramientas como para evitar esas cuestiones, imagínense en aquellos animales que están viviendo ahí y que no tienen otro lugar o otra manera de sobrellevar eso. Claro, se dan migraciones de poblaciones ecológicas que no deberían darse, ¿no? Poblaciones de animales, de fauna que no deberían darse. Sí, y también le sumamos que vamos a tener una gran cantidad de cenizas en ese lugar y que la próxima lluvia
esas cenizas la va a arrastrar al río con sus consecuencias con respecto a los cambios que puedan ocurrir en esos ambientes aledaños, y ahí vamos a tener efectos en los peces, en los invertebrados que viven ahí, etcétera, ¿no? Pablo Collins, investigador del CONICET, muchísimas gracias por aclararnos un poquito esta